Compañeros, hoy les vamos a hablar sobre un caso clínico. Siguiente, por favor. Ya, empezamos con la anamnesis. Era un paciente de edad de 39 años, de sexo masculino, con un tiempo de enfermedad de 2 días, con una forma de inicio insidioso, de curso progresivo. Presentaba signos y síntomas, malestar general, mialgias, artralgias, dolor lumbar, vómitos, diarrea y fiebre. Siguiente. Dentro de sus antecedentes, en los personales, presentó un linfoma de Hodgkin a los 5 años y un adenoma folicular a los 34 años. Antecedentes familiares no refiere, y antecedentes quirúrgicos. Presenta a los 5 años de edad el linfoma, por lo cual se le hace una esplenectomía, una biopsia hepática y de los ganglios mesentéricos para la estadificación y que fue tratado con radioterapia sobre el tórax. Y a los 24 años de edad fue intervenido por una hemitiroidectomía por adenoma folicular. Alergias no refiere. Siguiente. En el examen físico general entró con signos vitales de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 38.3 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 94%. En el estado general tenía un aparente mal estado general, un aparente regular estado de hidratación y un aparente regular estado de nutrición. El paciente estaba orientado en tiempo, espacio y persona, tenía las pupilas psicosocóricas y reactivas, los pulmones, tenía murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, sin ninguna presencia de ruidos y otros ruidos. Cardiovascular no había soplos ni arritmias y el digestivo presentaba ruidos hidroides aumentados. Siguiente. Bueno, en lo que es el laboratorio y ayuda al diagnóstico, el paciente, la primera vez que ingresa al hospital se le hace una analítica en la cual se encuentra lo que es una ligera leucocitosis. Se le toma lo que es una ecografía abdominal y una radiografía simple torácica y lumbar donde no se revelan alteraciones. Asimismo se le hace lo que es un EKG y donde se nota el ritmo sinusal normal, ¿no? Ahora, el paciente ese día es diagnosticado con lo que es una lumbalgia. En la segunda vez pasan 3 días y en la segunda vez que ingresa se le hace lo que es una analítica de sangre. El paciente presenta lo que es 34.8 por 10 a la 3 leucocitos por microlitro, de los cuales el 92% eran neutrófilos y 15% eran callados. También en las plaquetas salió un resultado de 465 por 10 a la 3 microlitros. La SG tenía 40 milímetros, la creatinina era de 1.55 microlitros por decilitro, la procalcitonina salió de 6.46 nanogramos por mililitro, la proteína C reactiva salió en 28.16 microgramos por decilitro. También asimismo se le hizo lo que es un sedimento urinario, donde se pudo observar lo que es una bacteriuria, en la cual salía 5 a 10 leucocitos por campo. Asimismo se pudo observar lo que son los cristales de oxalato y se le realizó también lo que es un hemocultivo y urocultivo. Bueno, aquí en esta radiografía es una radiografía de tórax simple, donde se puede apreciar lo que es el reducido tamaño de la silueta cardíaca, ¿no? En el cual se puede ver, se halla lo que es el índice cardiotorácico, que es de 0.3, el cual sugería lo que es una microcardia. Bueno, después, 2 días después del ingreso, se le volvió a hacer un EKG, en el cual se observó lo que es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, progresando a un bloqueo auriculoventricular completo con una salida de 70 latidos por minuto. Se le realizó también lo que es un ecocardiograma transesofágico, en el cual se pudo ver lo que es una insuficiencia tricuspidia moderada con una insuficiencia mitral leve y una válvula aórtica normofuncionante, así como también se pudo observar lo que son imágenes móviles sugestivas de vegetación sobre el velo anterior mitral. A los 10 días después del ingreso se le hizo otro ecocardiograma donde se pudo observar lo que es el derrame pericárdico ligero, así como también la progresión de la endocarditis con vegetaciones sobre el velo anterior mitral, el velo septal de la tricúspide y la unión mitroaórtica sin insuficiencias valvulares significativas. En lo que es la realización de la angiotomografía computarizada, se pudo observar lo que es un aneurisma de probable origen micótico en la cara anterior de la aorta ascendente y además de esto se puede encontrar lo que es una aorta torácica y una
arteria pulmonar de pequeño tamaño, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esta es la imagen de la angiotomografía computarizada que se le realizó. En la imagen A podemos ver la proyección axial, en la cual se aprecia lo que es el aneurisma de la cara anterior de la aorta, ¿no? Lo cual está señalando la flechita. Y en lo que es en la imagen B se puede ver la misma imagen en proyección sagital. Ahora, aquí también podemos ver la angiotomografía computarizada, donde es una proyección axial y se puede apreciar lo que es la aorta y la arteria pulmonar de tamaño reducido. Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico, el paciente fue diagnosticado con una endocarditis por neumococo complicada con un aneurisma picótico. Asimismo, también fue diagnosticado con lo que es una pericarditis purulenta. En lo que concierne al plan de trabajo y tratamiento, vemos que al segundo ingreso el paciente recibió meropenem y linezolid como parte de una terapia antibiótica junto a una fluidoterapia. 2 días después, vemos que para regular la frecuencia cardíaca se le administró dopamina y por la endocarditis que se evidenció en los exámenes auxiliares y la clínica que tenía el paciente, se le administra cloxacilina, gentamicina y daptomicina. A los 10 días se le sugiere una cirugía urgente, pues el paciente presenta una pericarditis y endocarditis, además de un aneurisma micótico en la aorta ascendente, como vimos en la imagen que está en la parte media de la pantalla. Así, vemos que dentro de la cirugía se hizo una apertura de pericardio, del cual salió un líquido de aspecto sanguinolento, el cual se mandó a cultivo. Y sobre la cara anterior de la aorta y la grasa epicárdica del ventrículo derecho se encuentra un hematoma. Entonces se canula y se debrida el hematoma drenando pus y con sangrado arterial activo por posible rotura del aneurisma micótico. Avanzando un poco de teoría en este punto, vemos que cuando hay una pericarditis, el drenaje con catéter percutáneo, más conocido como pericardocentesis, va a ser el método más común en la mayoría de los hospitales para que se pueda drenar un derrame pericárdico, el cual se puede realizar con ayuda imagenológica mediante la ecocardiografía o netamente se puede ayudar con un catéter para que el drenaje sea continuo. Hay muchas técnicas, dentro de las cuales se menciona la que vemos en la imagen, que es la paraesternal, en la cual a nivel del quinto u sexto espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo, se perfora con la aguja, con la cánula, y pues se permite ingresar entre 4 a 5 centímetros para poder llegar al pericardio y poder extraer el líquido propio de la pericarditis. Continuando con el caso clínico, a 3 semanas después de la cirugía, vemos que al paciente se le administró un tratamiento antifúngico, el cual no es especificado en el caso clínico. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del enfoque quirúrgico, vemos que la aorta se conecta a la circulación extracorpórea y es pinzada para luego proceder a la apertura de la aorta ascendente. Se observan abundantes placas de ateromas y un pequeño aneurisma micótico con signos de inflamación, el cual anteriormente fue evidenciado en las imágenes. Y una válvula aórtica pequeña, fina y competente con un anillo medio con Hegar de 16 milímetros, es decir, dentro de los parámetros normales. Seguidamente, debajo de la válvula aórtica se observa una vegetación anclada al septo, la cual fue resecada. Y una vez pinceleado el septo con povidona iodada, un antibiótico, se dio un punto de sutura reforzado con teflón ante sospecha de comunicación con la aurícula derecha. En caso de comunicación interauricular, la técnica quirúrgica lo que hace es suprimir el cortocircuito que hay entre ambas aurículas y así evitar que haya una sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho que a futuro puede generar consecuencias como es la insuficiencia. Entonces, el cierre se da generalmente con un parche de Dacron y en general es el tratamiento de elección. Por último, al paciente se le resecó la porción de la pared de la aorta que incluía el aneurisma micótico y se procedió al cierre directo de la aorta, respetando la válvula aórtica.
Entonces, se realiza una auriculotomía derecha, apreciándose una gran vegetación en la comisura entre el velo anterior y el septal, en probable relación con la vegetación resecada en la cara ventricular izquierda. Siguiente. Entonces, por último, se le reseca esta vegetación y se le echa betadine, que es la iodopovinona. Y se refuerza se refuerza la comisura con un punto de sutura. Al final se abre el septo interauricular y se observa también otra gran vegetación sobre el velo anterior mitral, la cual también fue resecada. Para finalizar, se implanta un marcapasos epicárdico sobre el ventrículo derecho. Entonces, las imágenes que vemos en la parte de abajo dentro del intraoperatorio demuestran el hematoma sobre la cara anterior de la aorta ascendente y la grasa epicárdica del ventrículo derecho con la flecha de la mano izquierda. Y en la imagen B vemos el material necrótico y purulento que se observa al desbridar el hematoma que mencioné anteriormente, que estaba sobre la grasa epicárdica. Siguiente, por favor. Bien, buenas noches. Continuando con la exposición, dentro ya de la parte posoperatoria, vamos a ver que en el caso, ¿no?, nos muestra que inicialmente nuestro paciente evolucionó favorablemente. Observándose en el ecocardiograma, bueno, no nos muestra la imagen, pero según lo que nos detalla es que se observó que las válvulas estaban funcionando normalmente y que no había ningún cortocircuito, ¿no? O sea, no había alguna comunicación. Sin embargo, nos dice que transcurridas las 3 semanas de la intervención que nuestro paciente fue sometido, sufrió un deterioro progresivo del estado general, con fiebre e hipotensión. Dentro del plan de seguimiento que se tomó, fue que se realizó varios hemocultivos, ¿no? Siendo estos resultaron positivos para la cándida ortopsilosis. Entonces, algo de teoría que aquí podemos hacer una pequeña remembranza. Esta cándida paracilopsis es un hongo, ¿no? Que fue aislado por primera vez, ¿no? Entonces, ese fue aislado, un poco de teoría, en un paciente con diarrea, ¿no? Pero nos dice que cándida paracilopsis es un microorganismo diploide, morfológicamente caracterizado porque sus células son redondeadas, ¿no? Este microorganismo dice según este artículo que nos ha sido frecuentemente más aislado de piel y uñas, ¿no? Y también de dispositivos médicos. Y recordemos, uno de esos puede ser unos catéteres intravasculares, y recordemos que nuestro paciente también llegó a tener una válvula protésica. Entonces, esta cándida paracilopsis, este hongo, puede estar presente en lo que son infecciones sistémicas, ¿no? Y aquí se dice que esta cándida paracilopsis fue considerada como el principal agente etiológico de candidiosis diseminada, que ahorita les voy a explicar, ¿no? Representando más del 70% de la mayor parte de los casos de infección por cándida, ¿no? Entonces vamos a ver también que esta cándida va a estar presente en lo que es la endocarditis, que también presenta a nuestro paciente. Esta es la más representativa, si lo queremos decir así, dentro de los hongos, la cándida paracilopsis, que es una especie de la cándida no albicans, y esta es la más comúnmente aislada dentro de lo que son la endocarditis, ¿no? Entonces, vamos a ver que los factores de predisposición más relevantes son utilización de válvulas prostésicas, el consumo intravenoso de drogas, nutrición parenteral, antibioticoterapia prolongada, enfermedad preexistente de válvulas cardíacas, episodios previos de endocarditis y cirugía cardiovascular reconstructiva, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que dentro del tejido cardíaco más común afectado va a ser la válvula aórtica en un 56,9%. Continuando con la exposición, vamos a ver que a pesar del tratamiento antifúngico que le dio, no especifica, pero a pesar del tratamiento que se le dio, el paciente falleció. ¿Por qué? Por un shock séptico y un fallo multiorgánico, ¿no? Transcurrido 2 meses de la intervención. O sea, como que 2 meses estaba en tratamiento, pero el paciente, en el estudio necrótico que se le hizo, se observó que tenía candidiasis invasiva en hígado y en pulmón. La siguiente, por favor.
Recordemos también que la endocarditis por estreptococo pneumoniae va a representar menos del 2% de la endocarditis infecciosas en la actualidad, ¿no? Y debemos de recordar que se va a estimar que la endocarditis coexiste con neumonía en un 45% de los casos y por lo general no se acompaña de valvulopatía previa conocida. La válvula afectada con más frecuencia, como les decía, es la aórtica y, según el artículo, hasta el 13% de los casos hay infección polivalvular, ¿no? Y también, en cuanto a lo que es el tratamiento preantibiótico, la pericarditis purulenta neumocócica típicamente aparecía como complicación de una neumonía, pero ahora no es algo tan patognomónico, si lo queremos llamar así. La siguiente, por favor. Dentro de nuestro análisis del caso, vamos a ver también que la patogénesis de la pericarditis, siguiente, por favor, de la pericarditis neumocócica, no es algo muy especial, muy específico, perdón, sino es controvertido, ¿no? Como ya lo nombraron mis compañeros, tenemos que recordar también que el saco pericárdico se puede infectar a partir de una siembra hematógena o bien por continuidad del parénquima pulmonar, ¿no? Y vamos a ver que también la aorta o abscesos anulares por endocarditis valvular. Vamos a ver también que en el caso de pericarditis asociadas a endocarditis se supone que la infección endocárdica provoca una respuesta inflamatoria en el pericardio con migración de neutrófilos y depósito de fibrina. Y vamos a ver también que se desconoce si las bacterias invaden directamente el saco pericárdico desde el tejido cardíaco o por vía hematógena. Dentro de las recomendaciones, la siguiente, por favor. En nuestro caso que ya describimos, vamos a ver que nuestro paciente tenía factores de riesgos, ¿no? Uno de ellos es la asplenia. La asplenia y la ausencia de la vacuna, ¿no? Que no presentaba vacuna en nuestro paciente. Además, la aorta ascendente tenía gran cantidad de placas ateroscleróticas. Es posible que la siembra hematógena también desde el endocardio infectara algunas placas aórticas, dando lugar al aneurisma micótico que presentaba nuestro paciente. A su vez, este aneurisma micótico, a la luz de los hallazgos quirúrgicos, se pudo infectar el saco pericárdico por la continuidad, ¿no? Y por último, tenemos que ver que es importante destacar el componente aterosclerótico en un paciente joven y el tamaño reducido de todas las estructuras cardíacas en relación con el tamaño corporal. Esos hallazgos podían estar en relación con la radioterapia que sufrió nuestro paciente, ¿no? Por el antecedentes que también tenía. La siguiente, por favor. Dentro de las sugerencias vamos a ver que el cuadro clínico del aneurisma micótico de la aorta puede ser inespecífico, causado por fiebre, disnea, tos. Recordemos que nuestro paciente, cuando salió del posoperatorio, dentro de las 3 primeras semanas estaba bien, después ya empezó a tener ciertas complicaciones, ¿no? Y una de ellas pues fue la fiebre, ¿no? Fiebre, disnea, tos, y también vamos a ver que a veces los síntomas, sobre todo el dolor, resultan de la expansión y la ruptura de los aneurismas, como probablemente ocurrió en nuestro caso. Y como ya lo nombraron también mis compañeros, la angiotomografía computarizada es el método diagnóstico de elección. La evolución natural de los aneurismas micóticos lamentablemente se relaciona con una ruptura de esta, ¿no? Y con tratamiento médico aislado, la tasa de mortalidad ronda entre un 90%, mientras que con la combinación de cirugía con antibioterapia permite una supervivencia de hasta el 60%. Pero también hay que recordar que lamentablemente nuestro paciente se nos complicó por los antecedentes que tenía y lamentablemente él llegó a fallecer. Y el tratamiento quirúrgico incluye la resección del tejido infectado, seguida por la reconstrucción in situ mediante derivaciones extraanatómicas, ¿no? Pero recordemos también que nuestro paciente, como que esa infección que tenía también se expandió, ¿no? Se expandió a lo que es esa candidiasis que tenía fue invasiva y llegó a infectar al hígado y al pulmón. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. A ver, bueno, son casos bastante a veces frecuentes de las lesiones cardíacas. Sin embargo, los problemas concomitantes o sobreinfecciones que se puedan presentar también, como han visto, pueden darse en algunos casos, ¿no?
Lo que quería preguntarle al grupo era respecto a esta revisión. ¿Han hecho una evaluación de las guías de práctica clínica? ¿De cuáles? Uno. Y lo otro es respecto a este tipo de sobreinfecciones. ¿Han podido revisar alguna estadística? Porque también es importante en la presentación que en las generalidades puedan presentar algunas incidencias, ¿no? Si puede darse no solamente en la zona donde han presentado el caso, sino también acá en la región o en el Perú, si hay alguna casuística relacionado a este tipo de problemas similares, ¿no? O es un caso aislado. Doctor, lo que hemos podido revisar, no es tan frecuente, es un caso aislado, doctor. Uh-huh. ¿Y qué guías han revisado para lo que es la parte de técnica quirúrgica? Doctor, perdón, no se me escuchaba. Sí, hemos estado sacando información en parte, doctor, de Left to Date y de una revista que es la Revista Española de Cardiología. Técnicas que se usan comúnmente en lo que es la pericarditis y en la comunicación intraauricular. Ya, sí, o sea, pues en todo caso, ¿es revisión de guías o es revisión de solamente el caso? Normalmente cuando revisan técnica quirúrgica es bueno que refrenden con algunas guías, ¿no? Por ejemplo, cierre de CIA. Entonces, ven las guías, por ejemplo, como les decía, ¿no? Europea, americana, latinoamericana. ¿Qué dicen las guías de tratamiento quirúrgico respecto al CIA, por ejemplo, ¿no? Que todas coinciden en lo mismo, hay alguna variación, cuál es el grado de recomendación para el tratamiento en el cierre de CIA versus algún otro proceso sobreinfectado, como vemos en el caso. ¿Guías han podido revisar o no? Porque eso es importante que también les había señalado, ¿no? Doctor, como Siempre es le bueno que comenté, presenten agarramos siempre es bueno que la revista presenten un española. cuadrito, un par de cuadritos ahí, de lo que señalan las guías, ¿no? A veces te ponen el nivel de evidencia, básicamente para saber que han podido revisar guías. ¿Qué nos señalabas? Rodrigo creo que estaba hablando. Sí, doctor, le decía, sí hemos sacado parte de algunas guías, pero no las hemos recortado como tal, como usted menciona. O sea, sí sacamos la información, al igual que del UpToDate, pero no recortamos. Me parece que está en la diapositiva 12, 11. Sí, es bueno que en las sesiones pongan siempre las guías que han revisado, ¿no? Y las que han hecho comparativamente para saber que ustedes han hecho un poquito de investigación al respecto. Si bien es cierto, ahí están poniendo claramente las diapositivas, los niveles, las zonas. A ver, ¿qué tipos de CIAs existen? ¿Han podido revisar algo respecto a la localización anatómica? ¿Qué tipo de CIAs han podido evaluar? ¿O solamente han visto lo del caso? Porque hay varios tipos de CIAs, ¿no? ¿Cuáles serían los más frecuentes para el grupo? Doctor, si no me equivoco, hay 4 tipos de CIAs. La más frecuente viene a ser a nivel del septo intraauricular. Que también se conoce como la de tipo ostium secundum. También tenemos otras que es la del tipo seno venoso, que puede ser superior o inferior. Y también los CIAs de tipo de seno coronario, y los tipos de ostium premium. Está bien, ostium primo, ostium secundum. Bueno, en realidad sí, es bueno siempre que incidan en las clasificaciones para saber básicamente qué tipo de localización ha tenido el caso. Existen niveles de evidencia para cierre con Amplatzer, que es un tratamiento endovascular o de tratamiento hemodinámico.
o los parches de Dacron o PTF, como han señalado, o también de con pericardio autólogo, ¿no? A veces se saca un pedazo de pericardio y se puede hacer un parche para poder cerrar el orificio que existe, ¿no? Y bueno, obviamente irán de la mano estas lesiones con muchas veces, a veces con problemas de vegetaciones, etcétera, que puedan generar algún daño mayor a nivel valvular o a nivel interauricular, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, es importante esto, ¿no? El diagnóstico, ¿qué podemos decir respecto al CIA y la parte clínica, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta, cómo diferenciar o suponer clínicamente que un paciente podría tener una comunicación interauricular de este tipo? ¿Cuál es la característica clínica? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Básicamente con un problema, con un análisis ecocardiográfico o clínicamente solamente podrían darse cuenta. ¿Qué tipo de soplos auscultamos? Doctor, cuando hay comunicación interauricular, por ejemplo, podemos encontrar soplos sistólicos a la auscultación, no necesariamente con exámenes auxiliares. Y el cierre que se realiza con el parche, a ver, sí, vamos, Noeli. Doctor, también quería acotar lo que dijo mi compañero, ¿no? Más que todo también nuestro paciente cuando va a haber una comunicación una comunicación interauricular, puede haber lo que es sensación de disnea, ¿no? Fatiga, falta de aire, puede haber también presencia de edema y también puede haber palpitaciones cardíacas, como también mencionaba. Bueno, puede haber también presencia de soplos, ¿no? Eso quería contar, doctor. ¿Qué soplos se auscultan? Doctor, ¿se podría escuchar un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido? Ya. Puede ser sistólico, mesosistólico, lo sistólico. ¿Qué soplos conocen, CIA? Sí, es un soplo mesosistólico, doctor. Podría ser mesosistólico, lo sistólico depende, pues, obviamente, del diámetro del CIA, ¿no? ¿Y han leído algo del cierre de CIA con Amplatzer? Bueno, el Amplatzer es un dispositivo tipo paraguas, pero que tiene doble umbrella, por decirlo así, ¿no? De un lado y del otro lado, cuando se hace, digamos, un cierre de estas comunicaciones de cavidades auriculares, ¿no? Entonces tiene una forma, como algunos le llaman reloj de arena, pero básicamente que puede sellar tanto la parte que da a la aurícula derecha o a la aurícula izquierda, ¿no? Eso se realiza en sellas que tienen regularidad muchas veces en el orificio, y aparte que tengan bordes adecuados, que tengan por lo menos un borde de 1 milímetro a 2 milímetros de espesor y que sean homogéneos, es recomendable. Pero cuando los bordes son irregulares, que no lo pueden visualizar bien con la ecocardiografía, se tienen que realizar cierres con parches, ¿no? Como es el caso en mención, ¿no? Ocurre también que algunas veces se puede dar lesiones tipo mixoma, acompañados de CIA, donde se tiene que resecar no solamente el CIA, sino acompañada de la lesión, ya sea esta micótica o sea un tumoral, como en este caso son los mixomas, ¿no? Entonces, bueno, hay diversidad de casos que se podrían dar, pero sí, es conveniente tener un buen sellado, sobre todo cuando uno hace la sutura que es continua,
con el parche, ya sea autólogo o un parche de PTF, es una sutura continua con un hilo no reabsorbible, ¿no? Como es el polipropilene, PVS, sobre todo los prolenes son los que utilizamos en este tipo de cierres, ¿no? ¿Y qué podríamos decir de la parte preventiva? ¿Habrá forma de reconocer o evitar que este tipo de casos se presenten? ¿Hay forma de hacerlo? ¿Qué puede decirnos el grupo de la parte preventiva en CIAS? Muy bien, sí. Como les vuelvo a repetir, en el análisis del caso es importante que pongan algunas recomendaciones, no solamente del tratamiento, la técnica usada. También es importante de repente ver el antes y el después, ¿no? Eso también es importante. La parte de diagramas o de ayuda con imágenes, es importante considerar, ¿no? Cómo estaba antes, cómo estaba después el caso, o por lo menos mencionar cómo estuvo la parte clínica. Por lo general, siempre en los casos señalan, después de una intervención, cómo quedó la parte de los componentes hemodinámicos, ventilatorios, ¿no? Eso también es importante. Bueno, está bien. ¿Tenemos algún otro caso de repente para hoy día? ¿Cómo han dividido los grupos? ¿O quisieran hacer alguna pregunta de repente ustedes que hayan dudado del grupo? Quizás dentro de lo que ha sido vuestra revisión han podido tener alguna duda o quisieran consultar algo al respecto sobre la técnica quirúrgica, porque en general se realizan los cierres de CIA con circulación extracorpórea, como lo han señalado, y para eso hay técnicas igual, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden, digamos, emplear para realizar el cierre de CIA, ¿no? Lo común es abordar las cámaras cardíacas una vez abierto el saco pericárdico. Se aborda tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, la arteria aorta, ¿no? Se puede canular para el cierre de CIA tanto la aorta como la cava superior, ¿no? O cava superior e inferior, se hace un clampaje aórtico, se entra un poco en hipotermia con suero frío o parte de hielo, ¿no? Y luego se puede hacer parada cardíaca con la cardioplegia, que es un líquido que se llama custodiol, que entra a las coronarias para que entre en parada cardíaca el corazón, luego se apertura la aurícula derecha o la aurícula izquierda y se procede al cierre, ya sea con parche o autólogo, que es el mismo pericardio, o el protésico, como algunas de tus compañeras señalaban, ¿no? Y después de eso se puede realizar, desclampando la aorta, volviendo a latir el corazón. Se puede realizar en institutos grandes. Lo que hacemos es obviamente hacer una ecografía transesofágica y se verifica si hay o no alguna fuga residual por el CIA, que por lo general no hay. Entonces se procede a dejar de la misma forma como que se corrigió la normalidad en el corazón, ¿no? Si existiera algún dato, sobre todo en CIBs, de alguna fuga importante, pues bueno, se vuelve a entrar en SEC, en circulación extracorpórea, se vuelve a entrar en parada cardíaca y se vuelve a hacer el cierre. O en algunos casos, cuando ya el shunt del CIB o CIA residual es importante, lo que se hace es obviamente cerrar la comunicación esta que queda nuevamente de manera endovascular, como vuelvo a señalar, ¿no? Entonces, en realidad, el manejo de la circulación extracorpórea nos da bastantes oportunidades para entrar o salir por decirlo así, de bomba, ¿no? De bomba de circulación extracorpórea, o sea, de parada cardíaca. Por supuesto, no es lo ideal que tengamos que estar entrando y saliendo nuevamente, pero en el caso estrictamente necesario, luego de haber verificado que la lesión podría intensificarse o continuar o tenga una recidiva importante,
pues se puede proceder a hacer la intervención, ¿no? Entonces, de la mano, el de hacer la circulación extracorpórea, tiene que ir el manejo también fisiopatológico, el componente hemodinámico importante, los flujos que uno tiene que revisar y corregir al momento de realizar, obviamente, la intervención, ¿no? Y el manejo futuro con el postoperatorio, ¿no? Entonces es importante. Muy bien, entonces, ¿tenemos algún grupo más para esta noche o hay alguna pregunta quizás que quisieran todavía hacerlo o presentar? Pueden aprovechar estos minutos. Doctor, buenas noches. Es el único grupo que iba a exponer y la siguiente exponen dos grupos, porque son los dos últimos. Ok, muy bien. Todo el caso ha quedado claro. ¿Alguien ha dudado de repente sobre la intervención o de repente que haya tenido alguna controversia con la indicación quirúrgica? Doctor, sí, un poquito como que no se ha entendido sobre las guías que se debe utilizar para lo que es la técnica quirúrgica. No sé si usted nos podría explicar un poco más de eso. Ah, ¿me dices cómo pueden manejar el tema de las guías? Sí, doctor. ¿Cómo es Esa es la pregunta. que podemos? Sí, doctor. Hay una parte donde dicen, donde se habla de terapéutica. En la parte de tratamiento existe el manejo clínico y existe el manejo quirúrgico. Si, por ejemplo, se trata de manejar clínicamente un paciente con un CIA, tendrán que revisar guías de manejo cardiológico en CIA, ¿no? Y poner en cuenta, poner las recomendaciones o el tipo de tratamiento clínico que se dio en ese momento, versus el tratamiento quirúrgico. Porque, por ejemplo, si ustedes entran guía de práctica clínica para cierre de CIA o en CIA, van a tener un montón de guías. Salen americanas, mexicanas, argentinas, europeas. Y entonces ahí te va a dar tu grado de recomendación. En las guías normalmente te ponen, ¿no? Grado de recomendación, cuando haces una intervención, cuando no. ¿Cuál es el grado de recomendación o el nivel de evidencia respecto a serie de casos, a análisis multicéntrico, etcétera? Esas guías te sirven para que tú puedas enfocar el tratamiento que estás dando o el caso que estás presentando, ¿no? O sea, en relación a, digamos, cualquiera de esas guías, puede darse, digamos, la indicación quirúrgica de la técnica o de repente el plan de trabajo quirúrgico, ¿no? Entonces ahí pueden aprovechar ustedes, ¿no? Según las guías tal, que señala que sellas de esta naturaleza se cierran de esta manera, con nivel de evidencia tal, es lo mismo que ocurrió en este caso, ¿no? Por ejemplo, entonces, tomando en cuenta esa guía, pues efectivamente se ha podido verificar que también ellos han utilizado esa misma indicación o ese nivel de evidencia para realizar su procedimiento. A eso me refiero cuando ustedes tienen que hacer un análisis de 3 guías por lo menos, ¿no? Dependiendo del caso. Y en cualquiera de las patologías, por supuesto, hay guías de práctica clínica que podrían revisar. Quizás en Perú no hay muchas, porque tampoco no hay un tema de exigencia. En realidad existe la normativa que todos los centros especializados, los departamentos y servicios de especialidad en un hospital deberían tener sus guías de práctica clínica aprobadas, y muchas veces no las hay. En los hospitales a veces se incumple con eso, y algunos servicios nada más tienen que para algunos casos, pero muchos problemas que se presentan en algunas especialidades, pues dejan de tener la actualización o no tienen finalmente las guías, ¿no? Entonces, hay servicios en medicina interna donde se trabaja bastante más, de repente, por decirlo así, en manejo de guías, y lo mismo puede ocurrir de repente en algunas otras áreas que son un poco más clínicas, ¿no? Van a encontrar más dificultades en el manejo de guías en áreas quirúrgicas, ¿no? Casi los cirujanos muy pocos se sientan a analizar sus guías de práctica clínica o actualizarlas de acuerdo a la necesidad. Porque también, por ejemplo, para utilizar un parche o algo, depende de la realidad. Puede ser que en Cusco no te traiga fácilmente, por decirte, parches de PTF, se va a preferir utilizar parches autólogos. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es importante que las tengamos en cuenta al momento de presentar un caso, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de guías de práctica clínica pueden haber ustedes abordado desde el punto de vista del caso en mención, ¿no? Es un poco la idea. Y si pueden hacer algún comentario al final, en conclusiones y recomendaciones, pueden hacer algún grado de repente de análisis al respecto, también es importante, ¿no? Pues deberían actualizarse las guías, o si se tuvieron, no se utilizaron las indicaciones que eran adecuadas, se utilizaron de repente indicaciones y recomendaciones que no se debieron haber dado en un primer momento, sino de repente posteriormente, dependiendo del caso, ¿no? A eso me refiero cuando ustedes tienen que analizar las guías de práctica clínica. En realidad, si ustedes siendo médicos igual, en cualquier patología que ustedes han hecho una serie de tratamientos, han indicado en receta y lo anotan en la historia, etcétera. Y si le pasa algo al paciente y los denuncian a ustedes, por decirlo así, a ustedes, por ejemplo, les pueden decir, ¿por qué hemos utilizado macrólidos en primera instancia? ¿Por qué no empezaron con de repente algunos betalactámicos o algunas cefalosporinas de primera generación, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ocurrir. Ustedes tienen que saber que en base a una guía de manejo, o una guía, un protocolo clínico de manejo, están recomendando cierta medicación. Esa es un poco la idea de manejar las guías y saber cómo encontrarlas. Porque si en algún momento el fiscal les pide su descargo, ¿por qué, por ejemplo, usted dio tal medicamento y no dio otro? ¿Cómo se protegen ustedes? Ustedes dicen, en base a la guía tal, se recomienda que en este tipo de casos tenga que usar tales y tales medicamentos. O sea, así ustedes se defienden. Más que de repente que hay que aprender y hay que ir practicando cómo trabajar con las guías de práctica clínica en cada caso, es importante que ustedes tengan el manejo, porque si en algún momento ocurriera alguna cosa, saben cómo protegerse. No es que mi profesor me dijo o en la universidad me enseñaron, no. Eso no te dice el fiscal, ¿eh? El fiscal te dice, a ver, doctorita o doctor, ¿en base a qué dio su tratamiento? ¿Por qué se le complicó? ¿Por qué se descompensó? Hizo el manejo secuencial de los gases electrolitos en este paciente que estaba con insuficiencia respiratoria. Ustedes tienen que decir, sí, efectivamente hemos realizado porque el protocolo, la guía de práctica clínica de este hospital señala que deberíamos hacer en un paciente con insuficiencia respiratoria. Debo tomarles ADA, no sé, cada 24 horas, cada 12 horas, ¿no? O cada 3 horas, dependiendo del caso, ¿no? Es como en los pacientes postoperados de corazón, los gases arteriales se tienen que hacer 2 veces al día, los electrolitos igual, para ir viendo cómo va el medio interno. Entonces, el manejo de guías para ustedes es importante, para el médico es importantísimo, porque como vuelvo a repetir, ustedes dan un tratamiento o van a dar un tratamiento en base a las guías de práctica clínica. Mucho más aún en estas etapas, en estas circunstancias, donde ustedes no están haciendo práctica presencial con los pacientes y ni siquiera están viendo las historias directamente de los pacientes, qué tipo de medicación se da, porque en los hospitales también hay fallas, ¿no? Hay, por ejemplo, pacientes que empiezan a recibir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de antibiótico, sin tomarse en cuenta las contraindicaciones que podría tenerse luego de 3 o 4 semanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad va a depender del aprendizaje que ustedes tengan. Si ustedes abordan un tema de tesis, cualquiera que fuere, tienen que tener el enfoque no solamente del diagnóstico, los antecedentes, el tratamiento en sí, el intraoperatorio o la parte terapéutica en sí y el post, ¿no? Todas esas cosas definitivamente ustedes necesitan revisarlas. Es bueno que entren a las guías de práctica clínica, entren a Guidelines en cualquiera de las páginas o revistas médicas y vayan viendo, ¿no? Cualquiera de las patologías, saquen 2, 3, 4 guías al respecto, de los temas que más les gusta, más les interesa. Porque tampoco les voy a pedir tengan todas las guías, no. Si ustedes trabajan en un centro hospitalario o en algún centro médico, etcétera, siempre saquen con epidemiología la estadística de las 10 primeras patologías en su servicio.
de esas 10 primeras patologías en su servicio, o casos que se presenten, tienen que tener las 10 guías de práctica clínica, que quizás pueden hacer una revisión internacional o nacional y luego lo adecúan a su servicio y lo tienen que aprobar dentro de su servicio como guías de práctica clínica para el servicio, digamos, del hospital Adolfo Guevara, Velasco, del servicio de nefrología, no sé, pues manejo de, digamos, glomerulonefritis en pacientes diabéticos, no lo sé. Entonces, ese tipo de trabajo tienen que hacerlo desde ahora, desde la universidad, saber cotejar aquello que dice una guía de práctica clínica y adecuarlo a vuestra realidad, por supuesto, ¿no? De repente habrán exámenes, estudios complementarios de laboratorio que no necesariamente los tengan en su hospital, pero que tengan que suplirlos con otros que le ayude a determinar la evolución del paciente o el pronóstico. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, y eso lo pueden hacer con cada uno de los casos que presenten. No es un tema estrictamente de analizar, pero sí es necesario que lo mencionen y por ahí algún dato importante que te dé alguna guía para que lo puedan considerar, ¿no? Entonces, esa es la idea de poner, de comparar o de repente de revisar guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, no sé si ha quedado claro o alguna duda al respecto. Sí, doctor, quedó claro. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Bueno, el caso sí está bien. Hay que, como les digo siempre, hacer mención de las recomendaciones y del análisis que hicieron de las guías para los siguientes grupos, igual tomarlo en cuenta. Pero dentro de todo sí ha estado tal como se ha solicitado en la matriz. Y bueno, es un caso interesante porque, por supuesto, nos ayuda a ver qué más se podría hacer en algunos casos que se presenten y que a futuro podríamos tener, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos por la presentación de hoy y la siguiente sería creo que nos tocaría con ustedes el jueves, ¿no? Teoría. Sí, doctor, el día jueves tenemos teoría. Y el Ya, próximo el día jueves hacemos, ¿a ustedes les toca turno tarde o en la noche? en la tarde, doctor, de 2 a 4. De 7 a 9, ¿no? No, doctor, de 2 a 4. Grupo A. Grupo de 2 a 4. Está bien. Trataremos de avanzar 2 clases como para que se igualen, ¿no? Listo, chicos. Entonces nos vemos el día jueves. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.